Bienvenidos, queridos hermanos. Gracias por estar aquí presentes para escuchar la voz de nuestro Señor. Gracias por darse un tiempo, porque sabemos que tenemos que apartar un momento para rendirle culto y adoración a nuestro Señor. También le queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos siguen siempre, nuestros hermanos del sur de Chile, y también a todos los que nos siguen por las redes sociales. Bueno, saben que estamos predicando el Evangelio de Marcos de manera sistemática y hoy vamos a continuar con el capítulo número 9. Y el título de hoy es Padecer. Y el texto base es Marcos 9, del 7 al 13. Les invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice así la palabra. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo, ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? Y le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te queremos agradecer por tu palabra, la que dejaste para que nosotros podamos ser iluminados de todo lo que necesitamos. Necesitamos tu presencia del Espíritu Santo para que nos guíe el día de hoy hacia toda verdad. Queremos ser edificados bajo tus conocimientos y ayúdanos para ir creciendo y cada día ser más como tú, ver la vida como tú. Te damos en todo la gloria y ayúdame para que tú seas hablando a través de mí y que esa palabra que es como un río de agua viva crezca en nuestros corazones y cada día dé más frutos que nos haga más parecidos a ti, Señor. Te damos la honra en todo porque solo tú la mereces. Gracias, Señor. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? En el pasaje anterior vimos cómo el Señor le mostró a sus discípulos, que eran los más cercanos, parte de su gloria. Les mostró un destello del reino de los cielos. Era tanto el esplendor que su rostro brillaba y sus vestidos también. Tanto es así que los discípulos se quedaron atónitos y espantados, no solo de lo que lo vieron brillar, sino que vieron también a Elías y a Moisés. Ahora nos vamos al versículo número 7. Siguiendo este contexto, dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd.
Este versículo nos hace recordar Éxodo 37, que dice que había una nube que acompañaba a su pueblo, y de esa nube salía una voz, y era la voz de Dios. Esa nube simboliza la gloria y la presencia divina. Era algo sobrenatural que simboliza el camino por donde Dios quería que su pueblo anduviera. Y esto es lo que nos está diciendo hoy esta nube. Este es mi Hijo amado. A Él oíd, a Él debemos oírlo. Me imagino la reacción que tuvieron los discípulos al observar todo esto y el temor que vino hacia sus corazones. Este pasaje nos lleva a 2 de Timoteo 2:15. Vayamos a 2 de Timoteo 2:15. ¿Lo tienen? Y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿No te gustaría obtener la aprobación de Dios y que Él te dijera: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia? ¿Te gustaría que esto te dijera el Señor? ¿Cómo podemos buscar la aprobación de Dios? Lo primero que debemos hacer y lo que el Señor nos demanda es depositar fe en Él, creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Pablo también nos exhorta de qué cosas nosotros tenemos que apartarnos. Cuando llegamos a convertirnos, nosotros tenemos que ser hijos de luz. Vayamos a Efesios 5, del 7 al 11. ¿Lo tienen? Y dice que no seáis pues partícipes de ellos. Para entrar un poquito en el contexto voy a leer del 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz, luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Nosotros no debemos participar en las obras infructuosas, en las cosas de las tinieblas, más bien nosotros tenemos que reprenderlas. Entonces, para que participes en el reino de los cielos, ¿qué es lo que debes hacer? De tener fe, y debes agradar a Dios y no a los hombres, porque es más fácil agradar a los hombres que a Dios. Como está escrito: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, dice la palabra, no sería siervo de Cristo. Porque no depende de lo que yo pienso, de lo que tú pienses o lo que los demás digan.
Nosotros dependemos de lo que Dios dice y de lo que le agrada y de lo que Él aborrece, de lo que está escrito. Ahora vayamos al versículo 8 que dice: Luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Los discípulos, después que vieron todo el destello de la gloria de Dios, que vieron esa nube, miraron hacia los lados y no miraron a nadie más, solo a Jesús solo. En el versículo 9 dice: Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiere resucitado de los muertos. ¿Hasta cuándo tenían la prohibición los discípulos de no decirle nada a nadie? El mismo versículo nos da la respuesta y dice: cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Lo vimos anteriormente que el Señor quería que la gente escuchara el mensaje completo, que no era un Dios que solo hacía milagros, ese Dios que sanaba los problemas temporales. Él quería que escucharan el mensaje de la cruz y de la salvación. Quería que sepan que el Señor tenía que morir por nuestros pecados, que nosotros nos acerquemos a Él y que nos arrepintamos y le pidamos perdón. Lamentablemente hay personas que no escuchan este mensaje completo de que tienen que arrepentirse. Siguen viviendo en un evangelio donde son puras bendiciones. Te pregunto, si tú hubieras sido Pedro y hubieras visto todo lo que vio él, la gloria, el resplandor del rostro y de los vestidos de nuestro Señor, hubieras visto a Elías, a Moisés, ¿cómo te hubieras sentido? Hubieras tenido, no sé, hubieras estado tan emocionado que hubieras querido salir y contarle a todos. A lo mejor Pedro, desde la perspectiva humana, pensaba que Jesús debería morir de viejo, después de haber vencido a los invasores romanos y de haber gobernado Israel por muchos años. Pero sabemos que eso no era los planes de Dios. Por eso Jesús le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás, porque quería que el Señor se saliera de sus propósitos. ¿Cuántas cosas incomprensibles nos encontramos con Jesús? ¿Cuántas cosas no entendemos de Dios? No cabe la menor duda de que nuestros planes no son los de Dios. Dios nunca te va a mostrar todo de manera inmediata. La vida cristiana no es así. Dios te va a ir mostrando e iluminando a medida que tú estás mostrando pasitos de fe. Esa es la forma como Dios trabaja con sus hijos que quieren obedecerle, como lo hizo con los hombres de la fe, con Moisés, Abraham, José. A medida que tú avanzas, el Señor te va a demandar un servicio mayor. Esto te hace para que tú vayas madurando y tu fe vaya creciendo y seas más firme. Y así Dios va a ir ampliando tu visión hacia los propósitos que Él tiene en tu vida. Versículo número 10. Dice: y guardaron la palabra entre sí, y discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Yo me imagino cómo estarían los discípulos en ese momento. Ellos estarían así, como medios confundidos, diciendo: ¿qué será aquello de
resucitar de los muertos? ¿Qué será esto, dirían, de la resurrección? Algunos judíos ya hablaban desde el Antiguo Testamento esto, de la resurrección de nuestro Señor. Vayamos a Malaquías 4, del 5 al 6. Malaquías 4 está al final del Antiguo Testamento. Malaquías 4, del 5 al 6. ¿Lo tienen? ¿Sí? Ya. Dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La pregunta de los discípulos, en cierta manera, era lógica, teniendo en cuenta que el Señor acababa de anunciar que debía morir. En tanto que los escribas hablaban de la profecía de Malaquías, que decía que antes tenía que venir Elías, y decía y tenía que restaurar todas las cosas. Casi con total seguridad, los judíos usaban esta profecía para negar que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, porque ellos todavía no habían visto a Elías, y usaban este versículo para decir que él no hablaba lo correcto. En el versículo 11, vamos a leer el versículo 11, y dice: Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Los discípulos seguían rehusando la idea de que Jesús iba a morir o que tenía que sufrir. Y Jesús les venía diciendo una y otra vez, ¿se acuerdan en los sermones pasados? Que Él tenía que morir y resucitar. Ellos hasta este punto no lograban entender esto. Los discípulos venían con sus ideas preconcebidas de que el reino del cielo se iba a establecer, pero la profecía de Malaquías aquí les estaba diciendo que tenía que venir Elías antes de que venga el reino de los cielos. Y como ellos estuvieron, recuerdan, en la gloria y vieron al Mesías, entonces diría: pero si ya hemos visto a Elías, ya hemos visto a Elías. Y decían: entonces, ¿será que ya se va a establecer el reino de los cielos? Y no podían entender. Así seremos nosotros cuando no entendemos la palabra, con nuestras ideas preconcebidas, cuando no queremos escuchar las instrucciones de la palabra. Y la respuesta de Jesús a sus discípulos lo encontramos en el versículo 12 y 13. Vayamos al versículo 12 y 13. Y dice: respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. El Señor les empieza a explicar una de las señales de que se establezca el reino es de que Elías vendrá y restaurará todas las cosas. O sea, va a venir y va a poner en orden a su pueblo. Va a ser que se reconcilien con Dios y va a ser un llamado al arrepentimiento. Así que les dice: sí, les contesta, es correcto que va a venir Elías antes de que se establezca el reino. Jesús también les está recordando también que había venido uno en su primera venida con el mismo ministerio. ¿Y de quién creen que estamos hablando? De Juan el Bautista.
Juan el Bautista era el heraldo que preparó el camino para que el Señor llegara, para que Él comenzara su ministerio en su primera venida. Esto lo vemos en Mateo 11, 14. Vayamos a Mateo 11, 14. Mateo 11, 14. Y dice, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Y también lo encontramos en Mateo 17, 12, 13. Después lo pueden leer en sus casas en el contexto, en todo su contexto. Mateo 17, del 12 al 13. Dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado del Juan el Bautista. ¿Qué significa heraldo? Heraldos son los que preparan el camino para que el rey llegara a un pueblo o a una provincia. Antes que llegue un rey a una provincia o pueblo, se mandaba a que el heraldo preparara y anunciara la visita del rey para su venida. Así que de aquí nosotros podemos sacar una enseñanza de que nosotros también debemos ser heraldos para la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo y decirle a las personas que Cristo viene y decirles que se arrepientan de sus pecados y que puedan reconciliarse con Dios. Porque Dios nos dio un ministerio de la reconciliación. Y los invito a que vayamos a 2 de Corintios 5, 18 al 20. 2 de Corintios 5. ¿Lo tiene? Ya, y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación para anunciar las buenas nuevas, para advertirles a las personas que el Señor ya no vendrá como en su primera venida, que Él vino como siervo, nació en un humilde pesebre. Él ya no vendrá como un cordero dispuesto a morir. Su segunda venida vendrá como juez. Él vendrá como rey para juzgar al mundo y para castigar la maldad. Así como lo hizo Juan el Bautista sin temor. ¿Se acuerdan cuando vimos cómo él se enfrentó al rey Herodes con su pecado? Lo confrontó porque él estaba con la esposa de su hermano y lo confrontó. Lo confrontó en su pecado y en su maldad. Esta es la verdadera misión de los siervos de Dios. Juan el Bautista no solo confrontó al rey Herodes, sino a los religiosos que venían del Sanedrín. Una virtud
los que estamos escuchando el Evangelio de Juan con el pastor Nicolás, una virtud que más destaca en Juan es humildad. Es esa humildad que él tenía para no robarle la gloria del Señor. Él nunca le robó la gloria a Cristo y él preparó el camino para que el Señor llegara y cumpliera su ministerio. ¿Estás dispuesto a hacer defensa del Evangelio de la misma manera que lo hizo Juan el Bautista? ¿O te quedarás callado porque tendrás miedo de enfrentarte quizás a autoridades o personas que tienen algún cargo? Nosotros tenemos un ministerio por delante que debe cumplir todo creyente, que es el misterio de la reconciliación. Para que Dios pueda usarte como un instrumento en sus manos, debemos escucharlo a Él, como nos decía, seguirlo a Él, para que Dios nos pueda usar, para que muchos puedan llegar a los pies de Cristo arrepentidos. Sabemos que no todos quieren asumir esta responsabilidad de llevar adelante este ministerio. Por eso no muchos vienen a la iglesia, no muchos se congregan y miran esta responsabilidad de lejos, sin involucrarse. Y decía, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero los discípulos no habían sido capaces de entenderlo. La respuesta de Jesús a sus discípulos deja claro que Elías ya vino y no solo no lo reconocieron, sino que hicieron todo lo que quisieron con él. Es decir, no recibieron su mensaje. Por este motivo no fueron restauradas todas las cosas. No recibieron el ministerio de la reconciliación. No quisieron arrepentirse. ¿Y qué es lo que hicieron? Fue matar a Juan el Bautista injustamente, lo cual sería un tipo de sufrimiento a los siervos de Dios. ¿Estarías dispuesto tú a servir como Juan el Bautista y a dar tu vida por defender el Evangelio? Entonces, cuando Jesús respondió, entendieron los discípulos. Si no hubieran preguntado y si no hubieran estado los discípulos diciendo, ¿cómo será esto de la resurrección? Si no le hubieran preguntado al Señor sus dudas, se hubieran quedado con esa duda en su corazón. Por eso, siempre que tú tengas alguna pregunta, por más tonta que parezca, la debemos hacer. Debemos preguntar lo que tú no entiendes. Por eso Dios ha puesto pastores, ha puesto maestros. Como dice, vayamos a Efesios 4, 12 al 15. ¿Lo tienen? Ya, los espero. ¿Ahora lo tienen? Ya. 12. Ya, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Y como vieron que uno siempre tiene que preguntar para que podamos crecer y ser perfeccionados y llegar al conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Continuamos y dice, y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Vayamos a Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, un poquito más atrás. Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Lo tienen? Ya. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Estarás tú dispuesto a ser obediente como lo fue Cristo? Los judíos sabemos que estaban en contra de que su Mesías había venido a padecer. Ellos no les podía entrar en su cabeza. Ellos querían ver a un Cristo glorioso, a un rey con toda su gloria, pero Él había venido a padecer. ¿Para qué? Para el rescate de muchos. Les dice que antes de establecer su reino, Él tenía que entregar su vida y resucitar. El Señor padeció muchas humillaciones. Él siendo Hijo de Dios, ¿cómo era posible el Hijo del Creador, Dios mismo, pasara todo esto? Él no solo recibió la humillación de sus enemigos, sino también recibió la humillación de su propia familia. Así que vayamos a Marcos 3, del 20 al 21. ¿Lo tienen? Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, se refiere a su familia, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí, decían, está loco. Después vamos a Marcos 11, 28. Marcos 11, ahí mismo se van a Marcos 11, 28. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? O sea, el Señor lo estaban cuestionando, porque se acuerdan que ellos pensaban que todo lo que hacía el Señor era por obra de Satanás, y lo cuestionaban, se burlaban. Vayamos a Marcos 14, del 10 al 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo.
Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Cómo era posible que de su círculo más cercano, de sus propios discípulos, él sintiera la traición? Lo vendieron por unas cuantas monedas. Ahora vayamos a Marcos 14, 10. A Marcos 14, 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Se imaginan el dolor que sintió nuestro Señor al ver un discípulo tan cercano como era Pedro, el que vio su gloria, el que quería hacer 3 enramadas? Ahora lo estaba negando después de que había visto todo esto. Ahora lo negaba. ¿Serás tú como fue Pedro de negar a nuestro Señor Jesús cuando estás en problemas y no quieras enfrentar las situaciones que pasan en la sociedad? ¿Te imaginas el dolor tan grande que sentía nuestro Señor? Ahora vayamos a Marcos 15, 15. Dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Se imaginan cómo la gente gritaba que liberen al delincuente? Y gritaban que crucificaran al Señor. Y esa misma gente que gritaba, eran las multitudes que lo seguían, esas multitudes que se beneficiaban del pan, de que él multiplicaba el pan, hacía sanidades. De todo eso, esa misma gente gritaba: crucifíquenlo. Ahora vayamos a Marcos 15, 19, 20. ¿No es el mismo? Sí. Ya. 19. Ya, entonces, vayamos a Marcos 15, 29, 30. Y dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó a sí mismo y no se puede salvar. Imagínense el nivel de humillación que pasó nuestro Señor Jesucristo. Realmente esto es muy conmovedor. El Señor fue tenido en nada, o sea, fue despreciado. Y esto era lo que se tenía que cumplir. Y esto era lo que los discípulos les costaba entender, que el Señor iba a pasar todo este sufrimiento. Él tuvo que venir para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Y Él vino a vivir una vida perfecta y humilde para que nosotros seamos perdonados, para que tú estés ahora aquí y te arrepientas de tus pecados. Ven a los pies de Cristo y pídele perdón para que puedas alcanzar la salvación en Él. Él fue colgado en una cruz mientras pagaba el precio de nuestra maldad. Vayamos a Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Dice:
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo es el modelo y el ejemplo de servir. Él hizo una entrega total de amor al prójimo, pero muchos no siguen el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Más bien les gusta que los sirvan. Y la vida cristiana es de un servicio a Dios. No es que Él está a tu servicio, porque Dios no es tu sirviente. Hay pastores que dan órdenes a Dios y muchas veces esto te lleva a hacer oraciones que hacen que tú le faltes el respeto. El que realmente sirve a Dios es aquel que sigue a Cristo. O sea, es una persona obediente a su palabra. Por eso dice, donde yo estoy, allí estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Esto quiere decir que Dios está mirando tu servicio, está mirando tu fidelidad, tu obediencia. Te das cuenta que nada lo que haces en tu servicio será en vano. Si tú lo sirves con un corazón sincero y lo buscas de corazón, el Padre te premiará. Porque la palabra honrar significa que Dios te premiará. Vas a tener un premio final de tu servicio. Y lo más hermoso que les decía es que vamos a estar junto a Él para siempre. En Marcos 9:35, vayamos a Marcos 9:35. Dice, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Siempre la palabra de Dios te va a llevar a hacer lo opuesto de lo que el mundo te dice. Por eso el Señor dice, si quieres ser primero, empieza siendo, ¿qué nos dice? El último de todos y servidor de todos. ¿Qué dice el mundo al respecto? Dice siempre, pisotea. Tú tienes que ser exitoso, tú tienes que ser famoso, tienes que ser líder. Busca la fama, busca el reconocimiento y no importa si tengas que pisotear a los demás. Por escalar un peldaño en tu trabajo, muchas veces se llega a desprestigiar al compañero de trabajo. No importa, dice el mundo, con tal que tú seas exitoso, engaña, miente, con tal que tú tengas un escalón, un estatus. No es correcto que pasemos por encima de todos. Siempre tenemos que tener misericordia por nuestro prójimo. No debemos desprestigiarlo. El verdadero servicio te llama al primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Este es el verdadero servicio. Ama a Dios y sirve. Y ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué dice el segundo? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Un verdadero siervo no se sirve. Un verdadero siervo no saca provecho de las cosas de Dios. Como reflexión, les digo, ¿estás dispuesto a padecer como el Señor Jesús? Muchos cristianos no quieren padecer, no quieren venir por el camino angosto, no quieren pagar el camino de cruz, el precio de la cruz, prefieren vivir en un evangelio cómodo, de bendiciones, pero cuando les dicen que tienes que renunciar a muchas cosas, no lo hacen.
porque les gusta su manera de vivir, no quieren dejar su comodidad. ¿Estarás dispuesto a morir por defender el Evangelio? ¿Qué hubieras sentido? Yo les pregunto, ¿qué hubieras sentido si hubieran hecho contigo todo lo que hicieron con nuestro Señor? A veces alguien nos hace pequeñas cosas y nos queremos morir, pero miren todo lo que nuestro Señor pasó. ¿Estarías dispuesto a ser tenido en nada? O sea, a ser menospreciado o desechado por tu propia familia o por tu círculo más cercano por causa de Cristo o por mantener en alto tu fe. ¿Estarías dispuesto a recibir burlas y a ser menospreciado y muchas veces que te digan que estás loco? Hoy día tienes la oportunidad de conocer a Cristo y entregarle tu vida a Él. Sirve al Señor con todo tu corazón, con un corazón sincero, de amor y de respeto hacia las cosas de Dios. Sirve al Señor no solo para que te cubran tus necesidades, sírvelo porque lo amas y porque amas a tu prójimo. ¿Estarás dispuesto a ser un heraldo en anunciar las buenas nuevas de salvación y advertir que Cristo viene y que tienen que arrepentirse? Porque sabemos que todos somos pecadores, pero esta puede ser la oportunidad de conocer a Cristo. Si todavía hay alguno de los que nos siguen por las redes sociales y aún no le han entregado su vida a Cristo, hoy día es el día que tú lo puedas reconocer y entregarle tu vida. Esto era lo que yo quería compartirles el día de hoy. Así que, hermanos, nos ponemos de pie para orar y pedirle que Él nos ayude a siempre agradarle en todo lo que hagamos, que nuestro centro sea Él y no los hombres. Oremos para que siempre nuestros oídos estén abiertos para identificar su voz y que sus palabras sean sembradas en nuestros corazones. Demos gracias a Dios por sus enseñanzas que nos permiten dar respuesta a nuestras preguntas, con las cuales podemos hacer frente a las falsas doctrinas. Oremos también para que seamos imitadores de Cristo. Oremos para que nuestro servicio a Dios refleje nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo. No sé si hay alguno de ustedes que quiera orar. El micrófono. Bueno, Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por este mensaje. Señor, ayúdanos, Señor, a cada día poder parecernos más a ti, Señor. Queremos realmente siempre defender el Evangelio, cumplir con nuestro ministerio, Señor, de poder predicar, Señor, y anunciar las buenas nuevas de salvación. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como Juan el Bautista, Señor. A poder también tener esa conducta, Señor, de confrontar, Señor, la maldad, el pecado, como lo hizo Él. Y ayúdanos, Señor, a preparar también tu venida, Señor, a anunciar que tú pronto vienes, Señor, y que vienes, Señor, a juzgar, Señor, al mundo. Tú vienes, Señor, como juez. Dios mío, que podamos siempre servirte, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque tú la dejaste para que nosotros podamos meditar y entender todas tus cosas.
Te pedimos que el día de hoy nos ayudes para que siempre nosotros agrademos, Señor, agrademos tu corazón y nuestro centro seas tú y no buscar el agrado de los hombres. Señor, te pido que nos capacites cada día en tu palabra, para perfeccionarnos, para darle esas buenas nuevas de salvación, para que tú nos puedas usar como instrumento en tus manos, para que mucha gente pueda llegar al arrepentimiento y puedan encontrar la salvación. También te pedimos por todas aquellas personas, Señor, que te sirven con un corazón sincero, que son heraldos, que preparan tu camino para que tú vengas, Señor. Sabemos que tú estás a las puertas y prepara a todos tus siervos para que podamos extender esas buenas nuevas y mucha gente que está en la oscuridad puedan venir a tu luz. Gracias, Señor, por el mensaje que nos diste el día de hoy, porque nosotros muchas veces venimos con ideas preconcebidas y no entendemos, pero tú pusiste pastores, Señor, para que nosotros podamos seguir perfeccionando. Yo te pido que bendigas a cada pastor que está en esa función, Señor. Te damos la gloria en todo. Gracias, Señor. Amén.